me escuchan todos, ¿no? Ahí. Bueno, parece que sí. Sí, sí. Bueno, con respecto, bueno, hago el comentario en general. Estuve viendo las notas que me mandó el doctor Irigoyen. Yo pensé que iban a ser un poquitito notas más altas, pero bueno, he visto algunos 8, algunos 9, y después 6, 4. Lo que van a recuperatorio, bueno, ya les acabo de explicar acá a través de su compañera, de que se va a tomar, yo no los tomo los recuperatorios, ¿no es cierto? Las preguntas o las hace el doctor Irigoyen, pero no creo que sea nada raro, va a ser más de lo que se tomó en el parcial. No sé cómo habrá sido el parcial, si habrán sido preguntas reflexivas, preguntas a desarrollar. Pensé bueno, que iba a haber mejores notas, teniendo en cuenta que el Power, teniendo en cuenta que ustedes siguen a través de los libros, pero bueno, son cosas a veces que pasan en la vida universitaria y en la vida personal. Siempre se aprende de los fracasos y bueno, espero que le vaya bien el día jueves en el recuperatorio lo que tienen que ir. Bueno, hoy vamos a comenzar con un tema, que es el tema de las vinculaciones societarias. Y vamos a explicar también de qué manera puede actuar una sociedad constituida en el extranjero en la República Argentina. Cuando yo empiezo a hablar del tema de las vinculaciones societarias, siempre empiezo con una frase, digamos, que yo mismo me la internalicé para mí, y más allá de las discusiones académicas, filosóficas, políticas que pueda haber. Y es la siguiente, que estamos viviendo en una sociedad capitalista, nos guste o no nos guste, pero a diferencia de lo que pasaba en los años 70 o en los años 60, en esa época que la historia denomina la Guerra Fría, esto es el periodo que va desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín. Había dos sistemas. Por un lado, el sistema capitalista, obviamente encabezado por Estados Unidos, y por otro lado, el sistema comunista a través de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy ustedes saben muy bien que el muro de Berlín se cayó, lo derrumbaron, lo tiraron abajo, por decirlo de una manera, digamos, vulgar, no tan académica, pero es así. Y también la Unión Soviética ya dejó de existir. Hoy lo que antes formaba parte de la Unión Soviética, hoy son repúblicas independientes, entre ellas Rusia. Pero ¿qué pasa? Este capitalismo ya no es de una sola cabeza, es de dos cabezas. Una de ellas es Estados Unidos y la otra es la República Popular China. ¿Y por qué hago esta introducción un tanto política? Porque precisamente ese capitalismo se traerá al mundo de las corporaciones, al mundo societario, al mundo empresarial. Y esto se traslada a través de la existencia en cualquier parte del mundo, e inclusive en la República Argentina, de los llamados grupos de sociedades. ¿En qué consisten estos grupos de sociedades? Estos grupos de sociedades consisten en vinculaciones societarias que se dan a través de distintas sociedades, a través de las cuales hay una sociedad madre o cabeza de grupo que irradia o baja, entre comillas, toda una política que se denomina política grupal de grupo, es decir, lo que van a tener que hacer las sociedades que forman parte de ese grupo de sociedades a través de la directiva que le da la madre o la cabeza de ese grupo de sociedades a las demás sociedades que conforman el mismo. ¿Hay alguien que mandó un mensaje ahí? No lo pude alcanzar a ver. Sí, profe, no estamos viendo pantalla, no sé si está compartiendo o no. No, hoy no comparto pantalla, claro. Ah, ok. Hoy no Gracias. hay power, hoy hay lengua, digamos, y ley general de sociedades. Igualmente no era para un power esta clase, porque es más, digamos, académico que más que para que ustedes tengan en cuenta la parte práctica. Aparte hay mucho de contabilidad que la van a saber mejor ustedes que yo. Así que me apareció un mensaje y no lo pude ver porque estaba hablando, bueno, por eso pregunté quién había mandado el mensaje. Bueno, le decía que a través de este grupo de sociedades, o a través de la conformación de un grupo de sociedades, que se hace por razones de tipo corporativo, por razones de economía de escala, reducción de costos, introducción de nuevas tecnologías, o sea, las empresas se deciden conformar un grupo, o las sociedades, mejor dicho, conformar un grupo por motivos que escapan más allá de lo político y más allá de lo económico. Siempre vamos a estar, o de hecho contratamos en nuestra vida diaria con sociedades que pertenecen a un grupo de sociedades.
el ejemplo típico de un grupo de sociedades es el Grupo Clarín. Ustedes si entran a la página web del Grupo Clarín van a ver que está la cabeza madre, que es precisamente el Grupo Clarín, formado por accionistas del diario Clarín y también una sociedad extranjera. Y después van a ver todo un conjunto de sociedades que en la jerga se los denomina sociedades hijas, sociedades nietas, sociedades hermanas. Esto es una jerga, digamos, no jurídica, sino de una denominación vulgar, del sentido común, ¿sí? ¿La cabeza define la política, sería? Exactamente, exactamente. La cabeza del grupo define lo que se llama la política grupal. Y no solamente eso, sino también la política de inversiones, la política, no sé, cultural, digámoslo así de alguna manera. Es decir, hay toda una serie de denominación que baja de la cabeza del grupo a las sociedades que componen ese grupo. Podría ser, Sí, perdón, profe, sí, disculpe que me interrumpa. sí. Podría ser como que le baja los lineamientos a las otras de cómo es el procedimiento a seguir para y los objetivos o distintas cuestiones. Exactamente, exacto. Sí. Eso es lo que se llama política de grupo. En el caso del grupo, no, por favor. En el caso del grupo de Clarín, ustedes van a ver que dentro de la sociedad que conforma el grupo está Artear, que es la dueña de Canal 13, está Radio Mitre, qué sé yo, está Mitre Córdoba, ¿sí? Está TN, ¿sí? Todas esas forman el grupo, digamos, o lo que se denomina el grupo Clarín, a pesar de que formalmente esas sociedades están constituidas de manera independiente. Pero si ustedes entran a ver los estatutos de cada una de esas sociedades, entre comillas, hijas, van a ver que de algún modo, después lo vamos a ver cómo puede ser eso, el grupo Clarín es la que está metida, digamos, para formar la voluntad social a través de las asambleas o a través de las reuniones de directorio o a través de la designación de algunos integrantes del órgano de fiscalización. Le pongo ese ejemplo para que ustedes tengan una idea de lo que es un grupo de sociedades. Hay otro grupo de sociedades que se pueden constituir de manera horizontal, de manera vertical, existen también conglomerados, es decir, hay toda una variedad, digamos, al uso nostro, como dicen los italianos, para que cada una de las sociedades pueda conformar un grupo. Profe, ¿Sí? cuando es horizontal, ¿también te bajan los lineamientos? ¿No están todas al mismo nivel? Cuando es horizontal, ahí hay otra clase de dominación que después la vamos a ver cuando veamos el artículo 33 de la Ley General de Sociedades. Pero de algún modo sí, hay una bajada de línea, digamos, entre esas sociedades que conforman un grupo horizontal. Generalmente un grupo horizontal se conforma cuando hay una fusión entre, supongamos, una empresa que fabrica autos con la proveedora de los mismos. Ahí hay una dominación, ¿no es cierto? En forma horizontal, no en forma vertical. Claro, entiendo, profe. Gracias. No, por favor. Bueno, le decía que hay grupos verticales, de horizontales, también existen conglomerados, y también le decía que el grupo de sociedades, si bien la ley lo permite, trae problemas. Y esos problemas son los que se plantean a través de la ley de defensa de la competencia. No vamos a ir al tema de defensa de la competencia, porque es un tema que amerita otras clases y, digamos, otra fenomenología de estudio, pero sepan que los grupos de sociedades, cuando hay una posición de cártel, una posición de monopolio, de oligopolio, bueno, ahí está la Comisión de Defensa de la Competencia, que obliga a veces a, digamos, a reducir participaciones o a vender marcas. Si ustedes se ponen a leer los diarios de hace, no sé, 10 o 15 años atrás, van a ver que hay la marca Quilmes, la marca Brahma y todas esas marcas que son de cervezas, ¿sí? Tuvieron que ser desmembradas hacia otros grupos porque conformaban, a juicio de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, situaciones monopólicas. Pero de ninguna manera se prohibió de que siguieran existiendo esos grupos de sociedades. ¿Qué dice nuestra Ley General de Sociedades acerca de los grupos de sociedades? Bueno, a diferencia de otras legislaciones, como por ejemplo la alemana, la mexicana, la propia legislación brasileña, que establecen, digamos, una legislación específica en materia de grupo de sociedades, aquí nosotros no tenemos una legislación específica
es decir, una legislación que lleve un número determinado o un capítulo especial dentro de la Ley General de Sociedades que se refiera al tema de los grupos de sociedades o al tema de las vinculaciones societarias. Pero sí tenemos algunas normas que están dentro de la Ley General de Sociedades que meritarían, en principio, decir que de la combinación de las mismas se pueden ir pergeñando, y eso es lo que ocurre, de hecho, en la práctica argentina, los llamados grupos de sociedades. ¿Y cuáles son esas normas? Esas normas están en los artículos 30, 31, 32 y 33 de la Ley General de Sociedades. El artículo 30 generalmente nosotros lo acostumbramos a mencionar como dentro de lo que es la fenomenología del grupo de sociedades o de los grupos societarios, porque generalmente en otras épocas ese artículo daba lugar a situaciones en donde una empresa tenía que conformar otra empresa conjunta, una sociedad accidental o en participación, como se la denominaba anteriormente, a los efectos de saltar o evitar el variedad de incapacidad que le mencionaba el viejo artículo 30, que decía que una sociedad por acciones solo podía ser socia de otra sociedad por acciones. Entonces, cuando una empresa quería participar en una licitación para la construcción de una carretera, de una autopista por peaje, no sé, de una central termoeléctrica o de otras cosas, y se encontraba con esta limitación y quería formar un grupo de sociedades, aunque sea de manera temporaria, no tenía otra solución que formar la vieja sociedad accidental o en participación, que hoy en el Código Civil y Comercial Unificado se denomina negocio en participación, que eso ustedes lo vieron conmigo, y bueno, podían comenzar a ejecutar la obra, presentarse en la licitación y cumplir el objetivo para el cual se habían querido constituir, ¿sí? Esta norma del artículo 30 hoy en día ya ha sido modificada por la ley 26.994 y se establece una amplia posibilidad que se le da a las sociedades para que puedan ser socias de otras sociedades y no solamente de sociedades por acciones. Con esto se rompe un poco el mito o el validar que establecía esa norma del artículo 30 originaria de la ley de 1972. Era una norma que, bueno, era criticada por la doctrina, pero que en su momento se la tuvo que dejar como estaba hasta el año 2015 para evitar que se constituyeran sociedades que evitaban o que tendían a evitar el control de fiscalización por parte de la Inspección General de Justicia. Lo que nos interesa a nosotros es el artículo 31, 32 y 33, que es ahí donde se ubica, digamos, la parte más rica, más medular y más sustanciosa de lo que estamos viendo, que es, digamos, el origen de lo que se va a dar o el origen de lo que va a ser un futuro grupo de sociedades. Y cuando hablo de esto me estoy refiriendo al tema de las participaciones en otras sociedades, a las participaciones recíprocas y al control societario. Esas son las tres normas en base a las cuales ustedes pueden ir, o las empresas o sociedades van construyendo lo que a la postre puede ser un grupo de sociedades, que podrá tener éxito durante muchos años o podrá no tener éxito o ser efímero. Pero lo importante son estas tres normas. ¿Qué es participar una sociedad en otra? Bueno, el artículo 31 a mí me dice que participar, o mejor dicho, una sociedad puede participar en otras sociedades siempre y cuando cumpla determinados requisitos que le establece el propio artículo 31. ¿Y cuáles son esos requisitos? Les voy a leer el artículo. Esos requisitos dicen, o me dice el 31, que ninguna sociedad, excepto aquellas cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión, puede tomar o mantener participación en otra u otras sociedades por un monto superior al de sus reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales. De esto extraemos una primera conclusión, de que participar una sociedad en otra no está prohibido. Ahora, esa participación no puede ser absoluta, sino que establece límites, y esos límites son los que yo les acabo de mencionar. Esto es, que una sociedad puede invertir en otra sociedad siempre y cuando esa inversión no supere la mitad de su capital y de las reservas libres y el 100% de las reservas libres. 50% de capital y de reservas legales y 100% de reservas libres.
Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes tienen un estado de situación patrimonial de donde surge que hay un capital social, un ajuste de capital social, prima de emisión, o sea, todas cuentas que representan el capital social. Y después viene la reserva legal y después vienen las reservas estatutarias, las reservas facultativas u otras clases de reservas. En ese caso, ustedes tienen que computar las cuentas que forman parte integrante del capital social al 50%. Y después las otras cuentas que son las reservas al 100%. De esa manera, ese número es el que le va a posibilitar a ustedes que pueda invertirse en otra sociedad. La ley me habla de algunas exclusiones. Una de ellas son las sociedades holdings, esto es aquellas sociedades cuyo objeto es meramente de inversión. Las holdings pueden ser holdings puras o holdings impuras. Las holdings puras son aquellas que contienen el 100%, o mejor dicho, tienen como único activo acciones o participaciones de otras sociedades, sobre las cuales después la holding cobra dividendos. En cambio, las holdings impuras son las que hay una participación indirecta o relevante de una sociedad en otra. Esas sociedades están excluidas de estas limitaciones, es decir, que pueden invertir por encima de los validadores legales que yo les acabo de mencionar. Y también hay otras sociedades que son las entidades financieras regidas por la ley de entidades financieras. Acá voy a abrir un paréntesis. En la Ley General de Sociedades ustedes van a ver un número que es 18061. Esa era la vieja ley de entidades financieras que ya no existe más. Hoy existe una ley de entidades financieras que es la 21.526 con posteriores reformas. ¿Sí? Disculpe, Ricardo, ¿le puedo hacer consulta? Sí, ¿cómo no? Lo que estaba mencionando usted recién, se refiere en el artículo 33 cuando habla de sociedades controladas y vinculadas, ¿puede ser? Estamos hablando del 31. Todavía no llegamos al 33. 31 es participación, no, por favor, participación de una sociedad en otra. Entonces, tenemos el principio general de que una sociedad puede participar en otra u otras sociedades con las limitaciones que establece la Ley General de Sociedades. Tenemos excepciones, sociedades holdings, o sea, las que tienen un objeto financiero o de inversión, y después sociedades, o mejor dicho, las entidades financieras que están mencionadas en la segunda parte del artículo 31 de la Ley 19.550. Inclusive la segunda parte, en su parte final, le permite al Poder Ejecutivo hacer excepciones. O sea que esta no es una norma, digamos, limitativa. Es limitativa en principio, pero es lo suficientemente amplia porque si ustedes son, digamos, una sociedad holding, bueno, van a poder invertir sobrepasando el validador cuántico que yo les mencioné. Y además el Poder Ejecutivo también puede establecer excepciones, y esas son entidades financieras, también pueden invertir en otra sociedad superando el validador cuántico del artículo 31, parte primera de la Ley General de Sociedades. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Puede repetir cuáles eran tipo las limitaciones para participar en otra sociedad? Las limitaciones son monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales. O sea que el capital y todas las cuentas que hacen al capital social, por ejemplo, ajuste integral de capital, prima de emisión, ajuste de prima de emisión, etcétera, etcétera, van al 50%. ¿Sí? Reservas legales también al 50%. Y otras reservas que ustedes puedan tener contabilizadas en el patrimonio neto, de acuerdo a cómo venga la mano dentro de la sociedad, esas el 100%. ¿Sí? ¿Y, profe, cuáles son? ¿Son solo los holdings los que quedan excluidos? Lo que quedan excluidos, conforme a la primera parte del 31, son las sociedades cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión, que en la jerga se las denomina sociedades holding. Por favor, el tab 10 Lite, si puede apagar el micrófono. Gracias. Muchas gracias. No, por favor. A ver, los micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, esta es una norma
primigenia de la cual... Cállate la boca. Por favor, el micrófono, si pueden apagar. Gracias. Decíamos que a través de este artículo 31 es el germen a partir del cual se puede ir pergeniando un grupo de sociedades, ¿sí? Ahora bien, ¿qué protege este artículo 31? Bueno, este artículo 31 lo que protege es el objeto societario. Ustedes cuando vieron la parte de sociedad y la parte introductoria con el doctor Irigoyen, seguramente habrán visto que uno de los requisitos que establece el artículo 11 es precisamente que el contrato constitutivo debe mencionar el objeto. Y también habrán visto, y si no lo vieron conmigo, cuando vimos capital social, de que el capital social se hace por aportes. O sea, los socios hacen aportaciones en dinero o en especie, de acuerdo al tipo de sociedad que vayan a constituir, para que esa sociedad desarrolle su objeto societario. Por tal motivo, es que la Ley General de Sociedades establece una limitación a la participación de una sociedad en otra, porque si yo hice una sociedad o constituí una sociedad con un aporte para cumplir un determinado objeto social y no estoy dentro de las excepciones del 31 y voy a invertir en otra sociedad dejando vacía la sociedad que constituí, evidentemente no estoy cumpliendo el objeto societario y evidentemente voy a cometer un perjuicio hacia los acreedores sociales. Esa es la finalidad intuitiva que tiene la norma, la protección del objeto societario y la protección también de la inversión que hizo el socio al constituir la sociedad mediante sus aportes. ¿Qué pasa si una sociedad transgrede? Porque en la práctica se puede transgredir. Esta es una norma que ha sido un poco criticada por algunos autores porque dicen que desde el punto de vista práctico, si hacemos un conteo de los plazos que hay, bueno, puede ser que una sociedad pueda, digamos, participar en otra, violentando las limitaciones que establece el artículo 31. En ese caso, a mí la segunda parte del artículo 31 me dice que las partes de interés o las participaciones que sean en partes de interés, en cuotas o acciones, deben ser enajenadas en un plazo de 6 meses contados a partir de la fecha de aprobación del balance general. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo participé en exceso en otra sociedad, en el momento en que voy a realizar la Asamblea General Ordinaria, que de acuerdo al 234 de la Ley General de Sociedades debe tratar los estados contables de ejercicio, al momento de aprobarlos, si yo participé en exceso, de ahí va a surgir el exceso de esa pérdida. Y esa pérdida yo la tengo que enajenar en el lapso de 6 meses, a los efectos de que los administradores no incurran en responsabilidad societaria, solidaria e ilimitada. ¿Cuáles son las consecuencias que produce el exceso o el incumplimiento de esta norma? O sea, si yo invertí en otra sociedad en exceso y no hice la venta, ese exceso, no me liberé de eso, sabiéndolo o debiéndolo saber, o estando aprobado el balance general en la Asamblea General de Accionistas, y bueno, voy a perder los derechos de voto, o sea, derechos políticos, y los derechos económicos que me den ese exceso de participación, sin perjuicio de la responsabilidad de los administradores y de otras personas que conforman los elencos orgánicos de las sociedades. ¿Dudas hasta acá? Bien. Vamos a continuar con el otro artículo que también hace a la parte de vinculaciones societarias y que viene a constituir un pasito más en lo que es la conformación de un grupo de sociedades. Me refiero al artículo 32 de la Ley General de Sociedades. Aquí nos encontramos ya con otro temita que va más allá de una participación de una sociedad en otra. Aquí nos encontramos con un problema, que es que nace una sociedad fantasma, o nace una sociedad ficticia. ¿Y por qué digo eso? Porque precisamente hay una sociedad que se constituye mediante aportaciones recíprocas, ya sea desde el momento de su constitución o a través de un aumento de capital. ¿Cómo es esto? Muy fácil. Hay una sociedad A que tiene una determinada participación en otra sociedad B y a su vez la sociedad B tiene participación en otra sociedad A, ya sea a través de la constitución o a través de aumento de capitales recíprocos.
En el momento en que ustedes sean acreedores sociales y vayan a ver los estados contables, se van a encontrar con que va a haber un patrimonio neto 0 en una sociedad y va a estar en otra sociedad un patrimonio, supongamos, 100, por dar un número. Y viceversa, en otra sociedad va a tener un patrimonio 0 y el otro va a tener un patrimonio 100. En ese caso, los acreedores no van a saber cuál es el verdadero patrimonio de cada una de las sociedades, porque precisamente mediante este sistema de aguamiento de capital y de, digamos, de constitución ficticia a través de participaciones recíprocas, se está violando uno de los principios básicos del capital social, que es el principio de intangibilidad del mismo. O sea, que esta norma lo que protege no es lo mismo que protege el artículo 31, que, repito, protegía el objeto societario. Esta norma protege, a través de la sanción, que ya vamos a ver cuál es, que se licúe el capital social, a los efectos de que los acreedores no vean menguada su acreencia, en determinados tipos societarios, por supuesto. ¿Qué nos dice el 32? El 32 nos habla de dos fenómenos de participaciones recíprocas, que son la constitución de sociedad o el aumento de capital mediante participaciones recíprocas, que ya más o menos el concepto se los acabo de dar. En este caso, la ley me habla de una nulidad que es relativa, porque si se cumplen determinados requisitos que establece la ley, bueno, las sociedades pueden seguir funcionando correctamente. ¿Cuál es la sanción que establece la Ley General de Sociedades? El artículo 32, se lo voy a leer, porque es interesante, me dice que la infracción a esta prohibición hará responsables en forma ilimitada y solidaria a los fundadores, administradores y síndicos. Vamos a detenernos un poquito en estos 13 personajes. Cuando nosotros hablamos de fundadores de una sociedad, nos referimos tanto a los que suscriben originalmente el estatuto societario, ya sea que la sociedad se constituya mediante suscripción única o por suscripción pública, a través de un procedimiento que está en la Ley General de Sociedades, que lo vamos a ver más adelante, a pesar de que no se utiliza mucho en la práctica. También se responsabiliza a los administradores. Acá la ley habla en un sentido amplio de administradores que pueden ser gerentes, en el caso de una SRL, directores en el caso de una anónima, o de acuerdo a los otros tipos societarios, pueden ser los propios socios que administren en forma distinta o indistinta, o el tercero que administre la sociedad tratándose de sociedades colectivas, capital, industria o con maldita simple. ¿Sí? No habla de directores la ley, habla de administradores. Y dentro de los administradores incluimos todo ese elenco de personajes o seres humanos que pueden administrar la sociedad. ¿Cuál es la otra consecuencia? La otra consecuencia es que si yo, digamos, aumento el capital de una sociedad mediante participaciones recíprocas violando esta norma, yo tengo un plazo de 3 meses para reducir el capital indebidamente integrado. Ese plazo de 3 meses está también en el artículo 32, quedando la sociedad en caso contrario, dice la ley, disuelta de pleno derecho. Es decir, que esta es una sanción muy rigurosa, que, como repito, tiende a proteger la intangibilidad del capital social. Exceso, 3 meses para reducir el capital. Si no reduzco, queda disuelta la sociedad de pleno derecho, sin que pueda subsanarse esa, digamos, disolución a tenor del 94. Me queda menos de 1 minuto, así que no se asusten si se corta el Zoom, volvemos a empezar, ¿sí? Continuamos. La segunda parte del 32 me habla de participación de una sociedad controlada en la controlante. Aquí la ley permite, a diferencia del primer párrafo, que una sociedad controlada participe en la controlante, ¿sí? Mejor dicho, que no participe, dice la ley. Tampoco puede una sociedad controlada participar en la controlante ni en sociedad controlada por esta por un monto superior según balance al de sus reservas, excluida la legal. O sea que en principio me permite, dentro de esta
que más o menos en un minutito o dos seguimos con el Zoom. Para ese efecto que no se queden afuera. Profesor, le hago una consulta, Sí. ¿puede ser? Sí, como no, todas las que ustedes quieran. En el cronograma dice que la clase de hoy era sobre sociedades de personas, sociedades colectivas, sociedad en comandita simple y capital e industria. Estamos Sí. como una clase atrás, ¿puede ser? El profesor Irigoyen me pidió que les explicara esto. Yo venía está bien. con esa idea, porque creo que en la clase anterior le di una clase de empresa de familia, si mal Sí, no correcto. recuerdo. El tema es que yo pensé que iba a tomar el recuperatorio el jueves, porque el primer cuatrimestre creo que el recuperatorio lo hicimos casi al final del mismo, y después tomamos, no sé, habrá cambiado la metodología el doctor. Claro, Pero el sí, cronograma estaba el 2 de diciembre, el recuperatorio. exactamente, se ve que adelantó Claro. los tiempos. Pero sí, no, yo venía con la idea esa de sociedad colectiva y todo eso, es lo que seguía, pero me pidió esto, bueno, acá estamos. Buenísimo. Disculpen si les alteré el programa, pero yo también... No, está bien. Yo tampoco- para ubicarme, que voy con las lecturas y demás. Perfecto. Gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, seguimos con el 32. El 32, ¿no es cierto? Habíamos dicho que era una norma que protegía la intangibilidad del capital social, para que no haya aguamiento de capital social y los acreedores sepan bien cuál es el patrimonio del cual se pueden agarrar en el momento de que haya que, iniciar un juicio de la sociedad por incumplimiento de sus obligaciones sociales. Y decíamos que había dos supuestos, uno la constitución de sociedad mediante participaciones recíprocas, que la ley dice que es nula, y el otro, el aumento de capital también por participaciones recíprocas, ¿sí? En el caso de los aumentos de capital, decíamos también de que hay que reducir el capital indebidamente, siempre me confundo, en el aumento en el plazo de 3 meses, más allá de la responsabilidad que le corresponde a los fundadores, administradores y síndicos, si no lo hacen en ese lapso, quedando la sociedad, digamos, o como dice la ley, de pleno derecho, disuelta de pleno derecho, en caso de que no se cumpla con esa manda legal. Y la segunda parte, hablábamos de las participaciones de la controlante en la controlada, y decíamos que en principio estaba prohibido siempre y cuando no supere una determinada limitación que está dentro de la misma ley, que es el monto superior, según balance, al de sus reservas, excluida la legal, ¿sí? O sea, que acá la sociedad controlante puede participar en la sociedad controlada por el 100%, digamos, de las reservas facultativas o estatutarias. De las reservas legales no puede participar controlante en controlada, porque precisamente la reserva legal es, digamos, un refuerzo al capital social, que sirve también para proteger a los acreedores frente a las deudas sociales, ¿sí? ¿Qué pasa con, qué sanciones establece la ley en el caso del artículo 32? La última parte me dice a mí de que las partes de interés, cuotas o acciones que excedan los límites fijados deben ser enajenadas dentro del plazo de 6 meses siguientes a la fecha de aprobación del balance. ¿Por qué hace hincapié la ley la fecha de aprobación del balance? Porque precisamente cuando se tratan los balances en las asambleas generales ordinarias, de ahí va a surgir de toda la documentación si hay exceso o no en participaciones. Y a partir de la fecha en que se aprueban los balances, se empiezan a correr los plazos de 6 meses, de 3 meses y otro plazo de índole administrativo a los efectos de estos artículos. La última parte me dice que el incumplimiento será sancionado conforme al artículo 31. O sea, pérdida de los derechos de votos y pérdida de los derechos económicos de esas, participaciones recíprocas o participaciones de controlante en controlada que sean en exceso. ¿Alguna duda hasta acá? Este es un tema más contable que, jurídico. Bueno, se apagan. No, profe. Perfecto. Vamos a terminar con esta parte de sociedades o de grupo de sociedades a través de estas normas con el artículo 33, que algunos ya me lo han preguntado.
¿Y de qué trata este artículo 33? Este artículo 33 precisamente trata del control societario. La palabra control, ustedes saben muy bien que tiene diversas acepciones. Cuando, a ver, yo soy una persona humana, ustedes también, y ustedes, digamos, tienen el control sobre ustedes mismos, porque ustedes a través de sus sentidos o de sus organismos volitivos pueden decidir qué van a hacer, cómo lo van a hacer, en qué tiempo lo van a hacer, a qué universidad quieren ir, qué auto quieren manejar. Es decir, ustedes mismos son los que se deciden acerca de su estilo de vida y de otras cuestiones atinentes a su entorno personal. Cuando una sociedad se constituye y actúa solita, digamos, también a través de la actuación de sus órganos, decide cuál va a ser la política de dividendos, cuál va a ser la política de recursos humanos, la política, digamos, financiera, etcétera, etcétera. Pero cuando hay otra sociedad, que ya vamos a ver de qué manera lo puede hacer, que le establece de qué manera se tiene que manejar otra sociedad, ahí entramos en los fenómenos de sociedades controlantes, esto es, aquella sociedad que le dice a otra cómo debe realizar sus actividades o cómo debe tomar sus decisiones, y una sociedad controlada que vendría a ser la sociedad, digamos, sometida, entre comillas, a los vaivenes de lo que decía la sociedad controlante. Esto es la idea más o menos que plantea el artículo 33, que está puesto precisamente como parte final o como artículo final dentro de esta idea que maneja la Ley General de Sociedades, de los grupos de sociedades, a través de estas tres normas, porque precisamente viene a constituir, digamos, el grado máximo de participación que puede tener una sociedad en otra. Es lo que se llama la participación controlante. ¿Y cómo se da esta participación controlante? Bueno, el artículo 33 me dice a mí que la participación controlante es cuando una sociedad posee participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social de la controlada. O sea, acá tenemos que ya no nos estamos refiriendo a que una sociedad controlante tenga una porción sustancial del capital social. Nos estamos refiriendo a que una sociedad controlante tenga los votos necesarios para formar la voluntad social en otra sociedad que es la controlada. O sea, la palabra clave acá son los votos, no el capital. ¿Y por qué los votos? Porque precisamente la Ley General de Sociedades, en la parte de sociedades anónimas, me dice a mí de que yo puedo ser accionista con acciones que tengan un solo voto, o accionista que tenga acciones de 5 votos y no más. O sea que si yo tengo una sociedad o tengo en una sociedad un capital de 40.000 pesos o menos, que no lleguen a la mitad más uno del capital societario, pero tengo acciones de 5 votos, evidentemente yo voy a ser una sociedad controlante respecto de la otra que va a ser la sociedad controlada. ¿Quedó claro esta idea? Acá se tienen en cuenta los votos, no el capital. Ténganlo muy en cuenta eso, porque después en la práctica se van a encontrar con algunas disquisiciones de tipo contable, bueno, que le van a decir que tienen que hacer estados contables consolidados, por separado, bueno, esas son cuestiones contables. Acá lo que me interesa a mí es que ustedes retengan la idea de que el control societario se da a través de los votos y no del capital social, ¿sí? ¿Qué me dice la ley a mí? De que esos votos tienen que ser una participación por cualquier título. Es decir, acá no interesa, digamos, si es un título accionario. Puede ser una parte de interés, puede ser la cuota en un SRL. Acá nosotros nos estamos refiriendo en este primer inciso a lo que se denomina el control de derecho. Control de derecho que a veces puede estar, digamos, diversificado, porque se puede dar el caso de que una sociedad que cotiza en bolsa, que solamente participan los accionistas controlantes con un mínimo, digamos, mínima cantidad de votos, porque los accionistas, digamos, externos, es decir, los que son inversionistas, no les interesa para nada participar de las asambleas, ¿sí? Entonces, en ese caso, ustedes pueden tener el supuesto de que por cualquier título, esos accionistas controlantes con una menor cantidad de votos, ya no acciones de 5 votos, sino acciones de 1 voto, también pueden ejercer un control societario sobre las otras sociedades. Esto es lo que pasa en las sociedades que cotizan en bolsa cuando a veces el capital está disperso, ¿sí? En cambio, también en las sociedades que no cotizan en bolsa, o sea, las sociedades cerradas, aquí sí, bueno, volvemos al ejemplo anterior de que tiene acciones de 5 votos, evidentemente va a ejercer el control sobre
la otra sociedad. Control que repito, se denomina control de derecho, ¿sí? El inciso segundo me habla de otra clase de control, que es el control de hecho. O sea, acá ya no hay, digamos, una formalidad de tipo jurídica. Acá hay una situación fáctica que no solamente se da por el mero hecho de tener acciones que me permitan controlar a la sociedad, sino que el control se da por los especiales vínculos subsistentes o por la influencia dominante, ¿sí? Como consecuencia de tener, dice la ley, acciones, cuotas o parte de interés poseídas o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades. Este es un inciso que fue introducido como consecuencia de la reforma que hubo a la Ley General de Sociedades en el año, digamos, 1983, cuando yo todavía estudiaba en la Facultad de Derecho. Ahí hubo una modificación como consecuencia de un famoso fallo de un juez federal de Río Gallegos que le impidió a determinados acreedores en la quiebra de aerolíneas argentinas, acreedores extranjeros, digamos, participar de la misma. Entonces, como había que modificar el artículo 4 de la Ley de Concursos y Quiebras, en ese año agarraron los muchachos cuasi legisladores y también reformaron la Ley General de Sociedades, ¿sí? Y le introdujeron este inciso segundo al artículo 33. El famoso control de hecho o por los especiales vínculos subsistentes o por influencia dominante. Básicamente acá lo que nos referimos es a los controles que se dan, digamos, en materia contractual, es decir, un contrato de franchising, en un contrato de agencia, un contrato de distribución, en un contrato, digamos, o un pacto de sindicación de acciones, en contratos de tipo financiero que celebran las empresas a veces a nivel internacional para financiar, digamos, su actividad, como puede ser el caso de los créditos sindicados, las obligaciones negociables. En todos esos contratos se establecen cláusulas que prácticamente, si bien no le dan a los acreedores la participación en cuanto a votos, sí le dan un control por los especiales vínculos subsistentes o por influencia dominante, porque a través de esos clausulados o de esas cláusulas que se establecen en esos contratos, esos acreedores extranjeros prácticamente van a formar la voluntad social de la sociedad controlada y le van a decir hacia dónde tienen que ir, cuál tiene que ser la política de inversiones, le van a prohibir determinadas fusiones, le van a prohibir determinadas escisiones, es decir, la van a tener maniatada de alguna manera, con una finalidad, obviamente, de que la sociedad controlada o las sociedades no distraigan o no dispersen la plata o no hagan malas inversiones que puedan perjudicar a la postre a los acreedores, financieros o internacionales. Ese es más o menos el ámbito en el cual se da este inciso segundo del artículo 33. No hay mucho, digamos, para hablar más o para que les siga contando, porque precisamente es un artículo que se da mucho en la práctica y también se da a veces en materia contable cuando ustedes tienen que hacer estados contables consolidados y se encuentran con que hay sociedades que participan en más de un 50% en capital y votos, a pesar de que la ley dice votos, y bueno, ustedes tienen que hacer estados contables consolidados a los efectos de exponer de buena manera, digamos, la situación financiera y económica de la sociedad. ¿Dudas hasta acá? Finalizamos el artículo 33 con el tema de las sociedades vinculadas. ¿En qué consiste las sociedades vinculadas? Acá ya no hay digamos, una relación de control, hay una relación de vínculo. Es decir, una sociedad está vinculada a otra, ya no, digamos, en los votos, sino en el capital. Sociedades vinculadas, entonces yo estoy vinculada a otra en el capital, ya sea de un 5 a un 10%, o de un 10% hasta el 25%, o de un 25% para arriba. ¿Sí? Acá ya no hay una relación de control. Cuando hablamos de sociedad vinculada no nos estamos refiriendo a un control societario, sino a un vínculo societario. ¿Qué nos dice la ley acá en materia de sociedades vinculadas? La ley acá no habla mucho, sino que se remite a las normas de contabilidad, o sea, a la sección 9 de este capítulo. ¿Y qué nos dice la sección 9 de este capítulo? La sección 9 de este capítulo se refiere al tema de la contabilidad y documentación que tienen que llevar las sociedades.
Y hay algunos artículos en donde las sociedades van a tener que exponer cuando están vinculadas, por qué monto y qué es lo que van a tener que informar, ¿sí? Acá la parte de sociedad vinculada, la parte final del 33, me dice que la sociedad que participe en más del 25% del capital de otra deberá comunicarlo a fin de que su próxima asamblea ordinaria tome conocimiento del hecho. Es decir, que acá ya hay deberes de información de una sociedad a otra y deberes de exposición en los cuadros anexos y en los estados contables según qué vínculo tenga una sociedad con otra. Si el vínculo es del 5 al 10%, no habrá mayores deberes de información. Si es del 10% hasta el 25%, tendrán que informar de acuerdo al artículo 64 de la Ley General de Sociedades. Y si la vinculación es de 25% para arriba, bueno, tendrán otros deberes mayores de información. Pero solamente los efectos son, digamos, de tipo contable y no jurídico. Reitero, sociedad controlante, importan los votos, ¿sí? Sociedades vinculadas, importa el vínculo de una sociedad en el capital de la otra. Y consecuencia de esto, los deberes de información. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno. Deberes de información en el caso de sociedades vinculadas. Artículo 33, segunda parte. Se consideran sociedades vinculadas a los efectos de la sección 9ª de este capítulo cuando una participe en más por ciento del capital de la otra. ¿Sí? Ahí hay deberes de información. Ricardo, una consulta. En el control de hecho de manera contractual, en control de hecho, ¿es por influencia dominante o había otra más? O por los especiales vínculos subsistentes. Gracias. Bien. Vamos a pasar ahora al tema de las sociedades constituidas en el extranjero. ¿Sí? ¿Dónde está legislado el tema de las sociedades constituidas en el extranjero? En el artículo 118 al artículo 124. La Ley General de Sociedades le permite a una sociedad constituida en el extranjero, en cualquier país del mundo que sea, digamos, participar a través de distintas formas. A través de la realización de acto aislado, a través del establecimiento de sucursal, asiento, representación, o a través de la participación del 123, es decir, participar en una sociedad en otra, o a través del artículo 124 de la Ley General de Sociedades, que es un tema que vamos a ver, digamos, a continuación. ¿Qué me dice el 118 de la Ley General de Sociedades? El 118 me dice que la sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y forma por las leyes del lugar de su constitución. ¿Sí? Ya vamos a ver que este artículo 118 en relación al 124 tiene algún problemita. ¿Y de qué manera? Bueno, a través del acto aislado, a través del establecimiento de sucursal, asiento, representación permanente, a través del 123, como le mencioné, y finalmente el 124. ¿Qué es el acto aislado? El acto aislado es precisamente algo, o digamos que la doctrina no ha hecho una definición de lo que es un acto aislado, sino que esto sigue, digamos, discutiéndose, si se refiere más que nada o está en relación al objeto societario o está en relación a la cantidad de actos que hace una sociedad. ¿Sí? Lo cierto es que hoy por hoy, para la Inspección General de Justicia, un acto aislado es aquel que solamente tiene, digamos, o tiene algo efímero, digamos, es decir, no implica una situación de permanencia. Después les voy a mencionar algunos casos de jurisprudencia administrativa para que ustedes se den cuenta de lo que es un acto aislado. Es decir, es algo así como un toco y me voy, digamos, que no implique determinada permanencia. Porque si implica una determinada permanencia, yo ahí tengo que inscribir la sociedad extranjera como
una sociedad por el 118 o por el 123. ¿Sí? En la práctica está pasando mucho que vienen sociedades offshore, es decir, sociedades que están constituidas en otro lugar donde no pueden realizar su objeto social, por ejemplo, las famosas SAFIs uruguayas, y bueno, se están encontrando con el problema de que la Inspección General de Justicia, a través del doctor Nissen, no les permite la inscripción de las mismas porque las considera que son una guarida fiscal. Y, sí. ¿Puedes cerrar la puerta bien, por favor? Disculpen. Decía que las sociedades offshore son aquellas que están constituidas en determinados países, respecto a los cuales ellas no pueden realizar su actividad, la tienen que realizar en otros países. Y le ponía el caso de las sociedades anónimas financieras. Estas sociedades son miradas con disvalor por parte de la Inspección General de Justicia, a partir de la asunción del doctor Ricardo Nissen como inspector general, porque precisamente considera que son sociedades que fomentan el lavado de dinero, la prostitución internacional, el narcoterrorismo, digamos, y todas aquellas cosas que no son legales, digamos, la trata de personas, todo eso. Entonces, por eso que no las inscribe directamente. Por más que vengan de otros países, si son offshore, directamente no hay inscripción posible en el IGJ hoy por hoy. Realicen actos aislados o no los realicen. Les decía que les iba a mencionar algunas, digamos, resoluciones de la Inspección General de Justicia respecto de los actos aislados, porque ustedes se den cuenta cuál es el criterio que tiene la IGJ en materia de la temática que estamos viendo. Generalmente el acto aislado se relaciona con la compra y venta de inmuebles, o con la locación de inmuebles, o con la constitución de garantías reales. Estas resoluciones vienen del año, digamos, 2003, cuando asume por primera vez el doctor Nissen como inspector general de justicia, y se sancionaron como consecuencia de los acontecimientos de República de Cromañón, que no sé cuántos años tendrán ustedes, pero Cromañón fue un tema donde había una banda que estaba dando un recital y de repente se incendió todo. Bueno, ustedes conocen el tema mejor que yo. A partir de ese momento, y debido de que había un señor que era, digamos, un empresario de la noche, como se dice, la Inspección General de Justicia empezó a comprobar de que esa sociedad que explotaba ese lugar llamado República de Cromañón estaba constituida por sociedades offshore. A partir de ese momento, la Inspección General de Justicia empezó a sacar resoluciones que en un momento prohibía, después la fue flexibilizando, pero lo cierto es que terminó prohibiendo toda actuación de una sociedad offshore, precisamente por lo que les acabo de decir. La considera como una especie de guarida fiscal o como una sociedad que fomenta el narcotráfico, la trata de blanca, la prostitución internacional, etcétera, etcétera. Ese es el criterio que tiene hoy en día el EGJ. Esto se lo digo para cuando ustedes se reciban de contadores o administradores de empresas, y si Nissen sigue a cargo de la Inspección General, sepan que va a ser muy difícil que les inscriba una sociedad offshore. Por más bonito que sean ustedes, o por más ideas buenas con las cuales lo quieran convencer a Nissen, no se las inscriben. Y llegado el caso, dice el doctor Nissen a través de sus resoluciones, esa sociedad cumpliera con todos los requisitos de su lugar de origen, la IGJ se reserva el derecho, entre comillas, de admisión de la inscripción. ¿Dudas hasta acá? Bien. Algunas resoluciones, por ejemplo, una resolución de ya por los años 2003, 2004, 2005, Manol Inmobiliaria, sociedad en liquidación, que era una sociedad extranjera que venía de España, que compró determinados inmuebles acá en la República Argentina, y en la escritura los calificaba como de acto aislado. ¿Qué hizo el IGJ? El IGJ dijo, no señor, esto es un acto aislado, esto implica una situación de permanencia, porque precisamente usted al comprar un inmueble tiene que pagar impuestos, si los alquila tiene que cobrar los alquileres, etcétera, etcétera. Entonces, inscríbase por el 118. Si no, la sociedad queda disuelta de pleno derecho. Ese criterio también fue seguido por el IGJ en el caso BRP Holdings Limited Company, en el caso Muti Holdings, y también fue seguido en el caso La Miraguaya y en el caso Freenet.
Y en el caso Brissett Buses, que era una sociedad chilena que vino a alquilar departamentos u oficinas comerciales acá en el microcentro para desarrollar su actividad. Entonces, en estos casos, la IGJ le dijo que esa sociedad tenía que constituirse por el 118. En el caso de la Miraguaya y Finet, eran sociedades que no compraban inmuebles, sino que los destinaban al alquiler o al comodato, ¿sí? Hoy por hoy, con las resoluciones que está sacando el doctor Nissen, insisto, las sociedades offshore prácticamente no tienen cabida en la República Argentina. Y todo aquello que sea de acto aislado es interpretado con criterio restrictivo. ¿Qué puede hacer esta sociedad que viene del extranjero y realiza un acto aislado? ¿Puede estar en juicio? Sí, puede estar en juicio. En ese caso, ¿a quién se le notifica la existencia del juicio? Se le notifica a un apoderado. Y acá yo quiero empezar a hacer una distinción entre el apoderado y el representante de 118. El apoderado es un mero mandatario que viene con un poder certificado por los organismos consulares del país del extranjero. En cambio, el representante de 118 es un representante orgánico, no es un mero mandatario. ¿Dudas hasta acá del acto aislado? Bien. Vamos a ver la segunda forma que puede constituir o que puede actuar una sociedad extranjera en el país, que es a través del ejercicio habitual. ¿De qué manera? Mediante el establecimiento de sucursal, asiento o cualquier otra clase de representación permanente, ¿sí? Las sucursales, ustedes saben lo que es, son desprendimiento de la casa matriz para actuar en distintos países. En un momento los bancos eran sucursales, Banco Santander, BBVA, etcétera, etcétera. Hoy en día esos bancos son, en algunos casos, sociedades anónimas unipersonales, o en otros casos, como consecuencia de los acontecimientos del año 2001-2002, fueron consideradas filiales, ¿sí? Que es distinto a sucursal. En la filial hay prácticamente, digamos, una relación, digamos, prácticamente de control total. La sucursal, digamos, es un desprendimiento de tipo comercial, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer esta sociedad que viene del extranjero y quiere constituir sucursal? Tiene que acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país. Es decir, va a tener que venir esa sociedad y traer toda la documentación debidamente legalizada en su país de origen. Las sociedades que, digamos, son constituidas en el extranjero y son, digamos, inglesas, norteamericanas o de otra nacionalidad, son sociedades que necesitan completar la apostille, es decir, un determinado trámite consular a los efectos de evitar el trámite en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos. Ese es un sello que se lo ponen en la respectiva embajada del país de origen de esa sociedad constituida en el extranjero. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tiene que hacer la sociedad constituida en el extranjero que quiera actuar como sucursal? Tiene que fijar un domicilio en la República cumpliendo con la publicación e inscripción por la Ley General de Sociedades que se constituyan para las sociedades constituidas en la República. Esto es, la sociedad que viene a ejercer su objeto societario mediante sucursal tiene que publicar edictos en el boletín oficial e inscribirlo en la Inspección General de Justicia como lo hace cualquier sociedad argentina. Y por último, tiene que justificar la decisión de crear dicha representación y designar a la persona a cuyo cargo estará. Es decir, acá tiene que haber una decisión, digamos, de sentido común. No cualquier sociedad constituida en el extranjero puede venir a ejercer su objeto societario mediante el establecimiento sucursal por cualquier motivo. Tiene que haber una justificación razonable, que eso surgirá de las actas de los órganos de gobierno que tengan esas sociedades de acuerdo a una decisión que se tome en su casa matriz o en su país de origen. Además, dice el 118, inciso tercero, párrafo final, que si se trata de una sucursal, deberá determinarse el capital que se le asigne cuando correspondan por leyes especiales. ¿Tiene que llevar contabilidad la sociedad constituida en el extranjero? Sí. El 120 me dice que tiene que llevar la contabilidad
en forma separada y someterse al control que corresponda al tipo de sociedad, o sea, al control que determine la Inspección General de Justicia. Por el 121, la Ley General de Sociedades me dice que el representante de la sociedad constituida en el extranjero contrae las mismas responsabilidades que para los administradores prevé esta ley. Y en los supuestos sociedades de tipo no reglamentados, la de los directores de las sociedades anónimas. Esto es un principio básico que permite responsabilizar a sociedades que son de tipo desconocido en el país y que vienen a ejercer sus actos de comercio mediante el establecimiento de sucursal, bueno, a los efectos de que los acreedores sociales tengan una persona que respondan frente al incumplimiento por la deuda que hace esta sucursal de la sociedad extranjera. ¿Dudas hasta acá? El 121 decía Sí. que, ¿cómo era? Que contrae las mismas responsabilidades que para El qué. 121 habla de las responsabilidades de los representantes de las sociedades extranjeras que actúan acá en la República como sucursal, más que nada, ¿sí? En ese caso hay una distinción. El representante de la sociedad constituida en el extranjero contrae las mismas responsabilidades que para los administradores prevé esta ley. Y en los supuestos sociedades de tipo no reglamentado, lo que corresponde a las sociedades de los directores de las sociedades anónimas. ¿Correcto? Genial, gracias. No, por favor. Hay un temita que quiero mencionarles, que es el tema del asiento o cualquier otra especie de representación permanente. Esos son temas, digamos, tienen una definición de tipo tributario, más que legal. O sea, que ustedes tienen que ir a ver la norma de tipo tributario para saber qué es un asiento o cualquier otra clase de representación permanente. Le quiero mencionar un caso que salió más o menos hace 1 o 2 años respecto de una sociedad que seguramente todos ustedes conocen porque quizás hicieron algún negocio inmobiliario o ven la propaganda por televisión. Me refiero a RE/MAX. ¿Sí? ¿Les suena eso? Sí. Perfecto. RE/MAX, perdón, RE/MAX es una franquicia cuya sede principal está constituida en las Bahamas, si la memoria no me es traicionera, o en esa zona de Centroamérica, donde hay islas paradisíacas, ¿sí? Pero RE/MAX es una franquicia. ¿Qué hacen ustedes? Les voy a hacer un breve comentario de esto porque es bueno que ustedes vayan conociendo cómo se va desarrollando la historia argentina, la historia del siglo XXI en Argentina. Durante todo un lapso de tiempo, yo diría durante 21 años, o un poquito menos, RE/MAX desarrolló su objeto societario, es decir, su franquicia, no tuvo ningún problema, vendió, hizo todos los deberes. O casualidad, si la memoria no me es traicionera, el año pasado el Colegio de Martilleros le hizo una denuncia en EGJ. O casualidad, el doctor Ricardo Nissen agarró los estatutos de RE/MAX, o el contrato de franquicia, y dijo que era nulo. ¿Por qué hizo eso el doctor Nissen? ¿Lo hizo por alguna causal legal? ¿Lo hizo por algún motivo? Para mí, ¿saben? Esto es una idea mía, una opinión mía. Esto lo hizo porque el estatuto aprobatorio de esta sociedad constituida en el extranjero de RE/MAX fue aprobado por el mismo Nissen allá por el año 2003-2004. Luego de 15 o más años, Nissen se dio cuenta del, entre comillas, y en principio, error que cometió al inscribir esa sociedad, y ahora parece que volvió sobre sus pasos y le está haciendo la vida imposible. Pero fíjense que en RE/MAX sigue haciendo propaganda por televisión, sigue, no digo vendiendo inmuebles, porque RE/MAX no vende inmuebles, RE/MAX es una franquicia, y ustedes cuando van a una inmobiliaria y al lado de la inmobiliaria ven el cartel del RE/MAX, eso no significa que venda, porque precisamente como no son ni martilleros ni contadores, no pueden vender. El que vende va a ser la inmobiliaria que está asociada o que lleva, digamos, el hándicap de RE/MAX bienes raíces. No sé si fui claro en esto. ¿Se entendió esto? Bien, parece que sí. Vamos al 123.
El 123 a mí me plantea ya no el establecimiento de sucursal, asiento o cualquier otra clase de representación permanente. El 123 me plantea a mí el tema de una sociedad extranjera que viene a formar una nueva sociedad con una sociedad ya constituida acá en la República Argentina o a tomar una participación determinada de esa sociedad que ya está constituida en Argentina. Es decir, acá no hay ni un acto aislado, ni hay un ejercicio habitual de los actos de comercio de la sociedad constituida en el extranjero. Hay una toma de participación a los efectos de posteriormente constituir una nueva sociedad o, digamos, a los efectos de participar en las decisiones de la misma sociedad constituida en la República Argentina. ¿Qué me dice el 123 o qué requisitos tengo que tener o debo cumplir yo para que esa sociedad que viene a tomar participación acá en el país sea inscripta en el IGJ? Bueno, para constituir sociedad deberán previamente acreditar ante el IGJ, juez de registro. Yo lo resumo en IGJ porque ustedes seguramente van a actuar en el ámbito de la capital federal, pero fíjense que acá a veces la ley habla de registro público o juez de registro, que se han constituido de acuerdo con las leyes de sus países respectivos. Y tienen que además inscribir el contrato social, reformas y demás documentación habilitante, así como la relativa a sus representantes legales. En el registro público y en el registro nacional de sociedades por acciones, en su caso. Este último caso, valga la redundancia, sería aquel en que una sociedad constituida en el extranjero quiere tomar participación en otra sociedad argentina, SRL, anónima o del tipo social que fuere, y quiere constituir a su vez una sociedad anónima. En ese caso va a tener que anotarse en el Registro Nacional de Sociedades por Acciones. Y además va a tener que inscribir toda la documentación que yo les acabo de mencionar en el registro público. Esta documentación no es la misma que exige la ley en el caso del 118 cuando ustedes quieren actuar bajo la forma de sucursal, asiento o cualquier otra clase de representación permanente. Es más acotada, obviamente, se lo dice el mismo artículo. En la práctica suele pasar o pasaba, porque ahora volvieron a la historia antigua, al IGJ, de que una sociedad por el 123 ejercía también por el 118. Después el IGJ dijo, no, tiene que haber una doble inscripción. Después, a partir del año 2015, dijo, no. Uno se engancha y se olvida de que hay seres humanos detrás de la máquina. Ahí estoy. ¿Preguntas, dudas, inquietudes de todo esto? Si fui muy rápido me lo dicen, para la próxima vez voy un poco más lento. Cuesta seguir un poco sin el power, pero sí se entendió. Perfecto. Muy bien. Profe, yo tengo una duda del artículo 32. Sí. ¿Viste cuando estábamos hablando de la participación de una sociedad controlada de la controlante? No, ese es de 32 segunda parte. Claro, dice, o sea, yo puse un monto superior según el balance al de sus reservas, ¿incluidas o excluidas las reservas legales? Ahí no me quedó claro. Excluida la legal. Bien. La reserva legal del artículo 70 está excluida. Gracias. No, por favor. ¿Del 123 tiene una duda? Ninguna. No, profe. Perfecto. Quiero hacerles una aclaración. Este tema lo vemos de sociedades extranjeras, en realidad lo vemos así muy a la ligera, digamos, porque es un tema que está no solamente discutido todavía, sino que es un tema que exige de documentación, que va cambiando de tiempo en tiempo y de acuerdo al humor que tenga el doctor Nielsen o de acuerdo al inspector general que le cae en turno. Pero sepan que hay resoluciones del EGJ, algunas muy actuales, que exigen no solamente la presentación que establece acá la Ley General de Sociedades en cuanto a la documentación, según que actúen por el 118 o por el 123, sino también documentación que le pide la resolución 7 del año 2015 y siguientes.
Tengan en cuenta también que creo que el doctor Irigoyen me comentó, no sé si fue en este cuatrimestre o en el anterior, de que hubo una clase donde ustedes les explicaron lo que se llaman las sociedades vehículo, o también llamadas sociedades de inversión. Ese tema no lo vamos a ver porque ameritaría varias clases, pero una idea principal que le puedo dar a esas sociedades de vehículos, que son precisamente como se denominan en la jerga, sociedades de inversión que vienen a invertir en otras sociedades para realizar determinados proyectos de envergadura, como puede ser la construcción de una represa, la construcción de una central termoeléctrica, una autopista por peaje, una central termonuclear, etcétera, etcétera. Eso se hace a través de una figura que en la finanza corporativa se denomina Project Finance, ¿sí? En donde precisamente uno de los sujetos que interviene en ese tipo de operatorio es precisamente una sociedad vehículo, que solamente viene a invertir, a poner la plata en el proyecto y nada más. Vamos a terminar con esto de la sociedad constituida en el extranjero con lo que yo llamo la frutilla del postre, que son las sociedades del 124. Esto es las sociedades con domicilio principal objeto en la República. Estas sociedades no presentan grandes problemas, digamos, presentan un problema de interpretación jurídica, porque todavía se sigue discutiendo qué tipo de norma o de qué naturaleza jurídica es este artículo 124, si es una norma de policía societaria o si es una norma que previene el fraude a la ley argentina. En realidad yo considero que es un mix de ambos. Yo me enrolo en la posición que dice que la norma del 124 es una norma de policía societaria. ¿Por qué? Porque pretende evitar, digamos, el fraude a la ley argentina mediante la constitución de sociedades que se constituyen en el extranjero, pero que después su principal objeto o la sede social está en Argentina. En la jerga, estas sociedades se las denominan sociedades en fraude a la ley. ¿Por qué? Porque si yo voy a otro país que tiene menores exigencias de tributación, o tiene una nula tributación, o tiene una escasa tributación, o no son países colaboradores con la lucha contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero, etcétera, etcétera, y después vengo y la sede social la pongo acá en la República Argentina, o el principal objeto a desarrollarse lo hago acá en Argentina, evidentemente hay una presunción de que algo raro quise hacer yo, ¿sí? Para evitar el control de inscripción en EGJ. Por tal motivo, algunos autores las llaman sociedades constituidas en fraude a la ley. A mí me parece que no es así, a mí me parece que esta norma es una norma de policía societaria que, como toda norma de derecho internacional privado, también previene el fraude a la ley, ¿sí? Y prueba de ello es que estas sociedades, para el EGJ, deben adecuarse bajo apercibimiento de ser disuelta de pleno derecho. Es decir, que el EGJ no la considera, digamos, una sociedad fraudulenta. Le dice, señores, ustedes hicieron esta triquiñuela, pero después vinieron acá a la República Argentina, adécuense y cumplan y sométanse al máximo rigor del tipo societario, y sométanse también a la norma de control de funcionamiento que establece la Inspección General de Justicia. ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo se llama la sociedad? Las sociedades del 124 se llaman sociedades con domicilio o principal objeto en la República. En la jerga las llaman sociedades en fraude a la ley. Son aquellas, a ver, les voy a poner un ejemplo clásico, digamos. Vamos a suponer que nosotros, digamos, queremos cruzar el charco, nos tomamos el buquebús o el avión y nos vamos a Uruguay, ¿sí? Y allá en Uruguay hacemos una SAFI, las famosas sociedades financieras o de inversión, o sea, típica sociedad offshore. Es decir, las SAFIs uruguayas no pueden ejercer por cuestiones legales uruguayas el objeto societario o la actividad para la cual se constituyeron, sino que la tienen que cumplir en otro país. Ejemplo de Argentina. Nosotros vamos, cruzamos el charco, ¿sí? Constituimos la sociedad en el Uruguay y después la traemos acá y desarrollamos el objeto principal acá y además tenemos la sede social acá. Evidentemente esa es una sociedad de 124, porque si yo quiero cumplir bien o quiero quedar bien con las leyes argentinas, lo hubiera constituido acá. Pero ¿qué pasa? Acá me exigen presentar edicto, publicarlo, registrarlo, pagar el formulario de acá, formulario de allá,
que en la República Oriental del Uruguay no me lo exigen. Es decir, cuando se constituyen este tipo de sociedades afuera y después vienen para acá, ya sea a través de la sede principal o del principal objeto, es porque hay un problema de tributación, digamos, o hay exigencias muy laxas en cuanto al control de la aprobación de los estatutos en esos países extranjeros, que normalmente son los llamados países fiscales, que Ricardo Nissen los llama guaridas fiscales, porque él parte de la base de que todas sociedades offshore son sociedades delictivas, lo cual no es así, dicho sea de paso. Y bueno, y después vienen acá digamos, a ejercer el principal objeto o pone la sede societaria acá. Bueno, evidentemente hubo algo raro, ¿no es cierto? Por eso que en la jerga algunos autores llaman sociedades en fraude a la ley. Sin embargo, para mí no son sociedades en fraude a la ley. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Al fraude se lo combate, se lo pena, se establecen multas. En cambio, el IGJ dice que esa sociedad puede ejercer acá siempre y cuando se haya adecuado o haya constituido una sociedad anónima y se someta al control de funcionamiento de la misma. Es decir, que la sociedad de 124 no es una sociedad constituida en la República Argentina, sino que será considerada, dice la ley, fíjense que acá el artículo, el 124 dice, será considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y control de funcionamiento, que en la práctica implica ser una sociedad anónima y estar sometida a fiscalización estatal permanente por parte del IGJ. ¿Quedó claro esto? O sea, sería más que nada un debate ético más que legal, se podría decir. Pero digo, bueno, ¿qué culpa? O sea, si yo tengo, acá me cobran, tengo un 50% legales, si la formaste legalmente en Argentina y querés formarla en Uruguay, lo haces. Es como, más que nada decir, bueno, andate con la plata, pero si querés radicarte te doy permiso. Es como más algo ético que algo legal, porque tranquilamente podría establecer una franquicia. Sí, rosa a veces el tema de lo ético, sí. Fíjense que le doy un dato anecdótico. Actualmente la Inspección General de Justicia, a través precisamente y en persona de parte de Ricardo Nissen, está investigando todas esas participaciones o sociedades offshore que tenía el expresidente MM. ¿Saben a quién me refiero? Si ustedes entran a la página web del Poder Judicial, van a ver que en la Inspección de Justicia hay una persecución. Yo lo llamo así entre comillas, no quiero decir si es ideológico o no, bueno, pero hay, digamos, un movimiento, digamos, o un seguimiento de todas esas sociedades que se constituyen afuera, que no es un delito. Constituir una sociedad offshore no es un delito, no está tipificado como delito. El tema es que ustedes laven dinero a través de esas sociedades o no paguen los impuestos. Inclusive la FIP creo que tiene un formulario especial, o no sé qué cuadradito, digamos, dentro de los formularios de los impuestos, tiene la FIP para que ustedes denuncien una sociedad offshore. Pero constituir sociedad offshore no es delito. O sea, la 124 sería más que nada, es tipo decir, bueno, te dejo constituir esta sociedad en Argentina, asumido afuera, no. Afuera, Argentina. Pero después, o sea, el 124, a ver, ¿cuál es la lógica de este artículo? La lógica es que si yo constituyo la sociedad afuera, la sede social la tengo que tener afuera y el objeto societario lo tengo que cumplir afuera. Si yo me fui a las Bahamas o las Islas Vírgenes o me fui a Miami o al estado de Delaware, que son paraísos fiscales, y me vengo con una LLC o un tipo societario norteamericano, a constituir acá y ejercer el principal objeto acá, o a tener la sede principal acá en Argentina, bueno, hay un problemita, digamos, que no es fraudulenta. Por eso yo le dije que el 124 es una norma de policía societaria, precisamente para evitar el fraude a la ley. Y por eso es que el IGJ le dice a ustedes, bueno, adecue el estatuto y sométase al control de funcionamiento por parte del IGJ. Por eso que acá la ley dice que será considerada como sociedad local.
No es una sociedad constituida en el país porque se constituye afuera, pero será considerada como sociedad local a los efectos del control de funcionamiento, reforma estatutaria y el cumplimiento de la formalidad de constitución. Entonces sería como un complemento del 118 para evitar los fraudes que usted mencionó, más que nada. No, la de 124 no sería decir, cuando yo constituyo una sociedad por el o mejor dicho, el 124 no es establecimiento sucursal, asiento a cualquier otra clase de representación permanente. El 124 es precisamente para evitar esas pequeñas avivadas o digamos, metida de pata que a veces hacemos los argentinos, que nos creemos que somos los más vivos del mundo, pero bueno, estamos como estamos. O sea, por el 124 yo no constituyo sucursal. ¿Me explico? Sí, o sea, sería directamente la sede principal. Claro, hay un problema acá. A ver, hay una cuestión también de... Yo no le puedo dar una clase de Derecho Internacional Privado, pero en esta materia que nosotros llevamos en la Facultad de Derecho Internacional Privado, hay un tema que se llama el punto de conexión. Fíjense que acá hay dos puntos de conexión que son la sede o su principal objeto. Si yo, repito, me voy a las Bahamas y constituyo una por el 124, pero después la sede la tengo acá y el objeto principal afuera, o el objeto principal acá y la sede afuera, yo ahí cago en el 124. Entonces tengo que adecuar el estatuto, o sea, hacer un estatuto de sociedad anónima y someterme al control de funcionamiento por parte de IGJ. Pero la sociedad no se constituye acá en Argentina, se constituyó afuera. ¿Me explico? ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Sí, en parte sí. ¿Cuál es la otra parte que no entendió? Mario, ¿qué otra parte no entendió? Porque me dijo en parte sí. No, me refería a que sí entendí lo que acaba de explicar. Perfecto. ¿Ninguna otra duda? ¿Ningún otro comentario? ¿Sugerencias? No, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir dando por terminado este Zoom. Este es un tema que está aplicado en los libros, más o menos el libro, o los libros, no sé qué libro utilizarán ustedes, dice más o menos lo que les acabo de decir. Tengan en cuenta que este es un tema de mucha documentación y es un tema que varía de tanto en tanto, de acuerdo a los humores que tenga el doctor Nissen o de acuerdo al inspector general de justicia que haya en su momento. Lo importante es que tengan en cuenta que el esqueleto en materia de sociedades constituidas en el extranjero es el que les acabo de mencionar, 118 a 124. Lo demás es toda documentación que puede variar de tiempo en tiempo, que les exige la IGJ. ¿Sí? Bueno, espero que tengan suerte el jueves, los que tienen que ir a recuperatorio. Y bueno, vamos terminando este Zoom. Entonces, por nada. Profe, gracias. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Por nada.